Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Vanina Jacob de Relaciones Públicas y vamos a dar inicio al evento. Les voy a dar unas breves recomendaciones para el buen desarrollo del evento. Recuerden que van a tener la cámara y el micrófono apagados. Sin embargo, van a poder hacer preguntas al conferencista levantando la mano por el chat o pueden escribir su pregunta por el chat de preguntas y respuestas PIR que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla con un icono de un punto de interrogación. Si tienes algún inconveniente técnico, por favor escribir de manera privada al usuario soporte técnico. Este evento durará aproximadamente 1 hora y media, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas. Al finalizar el evento, te agradecemos contestar la encuesta de satisfacción que enviaremos a través del chat Preguntas y Respuestas. Esta sesión será grabada y transmitida por las redes sociales de Uniandes Caribe. Bienvenidos y que disfruten el evento. Muy buenos días, soy Marcela Ariza, directora de Uniandes Caribe, y en nombre de la universidad les doy una cordial bienvenida a este panel. Les agradecemos por acompañarnos en este espacio del consultorio empresarial Estamos Contigo Caribe. Quiero extender un agradecimiento muy especial a todos nuestros aliados en la región, empezando por los medios de comunicación, RCN Radio, El Universal, La República, El Isleño y los demás diarios locales, y todas las entidades de apoyo y fomento a la pequeña y mediana empresa, las gobernaciones, alcaldías, consejos gremiales, cámaras de comercio, gremios del sector productivo y demás entidades. Un agradecimiento también muy especial a Uniandinos Capítulo Norte. Estamos Contigo Caribe es una campaña de apoyo a la pequeña y mediana empresa que nace para entregar la experiencia y el conocimiento de nuestro cuerpo profesional a todos los empresarios de la pequeña y mediana empresa, respondiendo consultas empresariales de manera rápida y ayudándolos y acompañándolos para reactivar su producción durante y después del COVID-19. Hoy nos acompañan el doctor Juan Carlos Flechas, director de la Red de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Administración, y el doctor Danilo, quien estará acompañándonos en todos los temas de propiedad intelectual. Durante esta semana hemos preparado una agenda de 12 conferencias a las cuales los invitamos de manera especial para que se inscriban. Tendremos temas de gerencia, estrategia, innovación, propiedad intelectual, y diferentes temáticas que estamos seguros aportarán para el desarrollo de sus organizaciones. Le doy entonces la palabra a nuestro moderador, el doctor Juan Carlos Flechas. Muchas gracias. Sean bienvenidos de nuevo a esta sesión. Vamos a disfrutar hoy del doctor Daniel Romero, abogado uniandino y profesor de 2006 en la facultad. Es socio de la firma Holland & Knight en Bogotá y ha centrado su práctica en todo el derecho de competencia, propiedad intelectual, derecho al consumidor y protección de datos. En su charla, hoy nos va a hablar sobre estos temas. Danilo ha publicado varios artículos en Colombia y en el exterior y actualmente es un reconocido profesor de propiedad intelectual y derecho de competencia, no solo en la Universidad de los Andes, sino en otras importantes universidades del país. Antes de unirse a Holland & Knight, el doctor Romero fundó una firma boutique de abogados de propiedad intelectual en Bogotá que fue reconocida como una de las más destacadas en el país por varias publicaciones de la industria. Va a estar trabajando con él en la sesión del día de hoy Camila López, quien se va a encargar de las preguntas y respuestas que ustedes pueden publicar en el chat que está con la sección de PIQ, de forma tal que disfruten por favor esta sesión. Y doctor Camilo, gracias por aceptar la invitación, por apoyar el tejido empresarial de la zona Caribe, y está con usted un equipo selecto de personas y empresarios que desean escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Marcela, por la invitación. Bienvenidos absolutamente todos. Es un placer estar acá. Lástima no poder estar en persona como nos gustaría a todos. La charla de hoy tiene un interés particular porque yo creo que de ella saldrá por lo menos un prediagnóstico o alguna idea que queremos tener todos de cuáles son los activos intangibles que podemos tener en nuestras empresas y cómo podemos optimizar o mejorar el uso de ellos. Entonces,
digamos que hemos diseñado esta presentación en dos bloques. El primer bloque va a tener un tiempo de 20 minutos más o menos de duración, en el cual explicaremos un poco cuáles son los distintos tipos de activos intangibles que hay sobre todo pues en el mundo y en particular en Colombia. Y la segunda parte tendrá, digamos, como una manera didáctica de explicarles cómo debería ser un diagnóstico y algunas ventajas, herramientas y privilegios que tiene nuestra legislación colombiana para que nosotros, los pequeños y medianos empresarios, podamos proteger nuestros activos. Para eso, entonces, en la primera parte daremos, digamos, cabida a las preguntas que tienen que ver con qué son los activos de propiedad intelectual, y en la segunda fase y en el segundo módulo, entonces, quedarán las preguntas ya relacionadas con cómo mejorar la organización y la administración de mis activos, pero también cualquier otra pregunta que se hubiera podido quedar durante la primera parte. Así pues, también hemos diseñado, y le pido en este momento ya todos, puedo compartir también mi pantalla, voy a abrirla, y vamos a abrir en este momento, y ya lo hizo Juan Carlos, una encuesta que tiene dos preguntas y que son muy importantes para nosotros. La primera, ustedes la pueden ver, dice a qué tipo de sector pertenece su empresa o el emprendimiento, y la segunda pregunta, que tiene que ver con qué tipos de activos de propiedad intelectual ya ustedes conocen y tienen registrados o protegidos, y así pues podemos seguir con la presentación. Yo voy a compartir con ustedes una presentación que hice para esta charla, con la idea particular de que podamos ir a través de ella un poco entendiendo cuáles son los activos de propiedad intelectual y definiendo pues y resolviendo las preguntas que nos debemos hacer como empresarios. Habiendo dicho esto, entonces nos toca hablar un poquito de la situación actual. Yo no quiero quedarme en esto y decirles que la pandemia es mala, más allá de que nos hubiera afectado a todos en mayor o menor medida. Yo creo que estas épocas de crisis, y la historia nos lo ha determinado así, se vuelven momentos oportunos para crecer y para innovar. Les traje simplemente tres ejemplos en el tiempo, que no son las únicas crisis, faltaba más, pero que de ellas han salido momentos muy particulares, por lo menos en la industria de la propiedad intelectual. Si nos remontamos a finales del siglo XIX, tuvimos la revolución industrial, que yo creo que tal vez no ha habido un momento en la historia en la cual se hubieran desarrollado tantas invenciones y tantas tecnologías que hoy día seguimos utilizando de manera increíble. Para esto nosotros podemos mencionar el teléfono, la luz, el ferrocarril, el avión, los carros, etcétera. Y todo esto surgió de varias crisis que tenían los países, crisis económicas, crisis sociales, que definitivamente llevaron a la gente a tener que resolver sus problemas y resolverlos de una manera creativa, que terminaron siendo invenciones que trascendieron a la historia. Si nos vamos a finales del siglo XX, encontramos también la crisis que nos tocó en Colombia y muchas crisis financieras que tuvieron países a nivel mundial, pero que a la vez se iba creando un movimiento intelectual bastante fuerte y un crecimiento, por ejemplo, en lo que fue el e-commerce, dando nacimiento a empresas como lo que hoy conocemos, Amazon y demás. Todo ello surgido nuevamente de momentos de crisis. ¿Qué nos pasará en el 2020? Verdaderamente no sabemos, pero yo creo que la carrera por patentar la vacuna para el COVID o las soluciones a muchos de los problemas que tenemos hoy, que se están trabajando con inteligencia artificial para mejorar el tema de no tener ciertos contactos y de permitir mantener el aislamiento social y otro tipo de cosas, nos llevan a pensar en muchas invenciones y en muchos temas que están ahí y que nosotros verdaderamente como empresarios no podemos dejar pasar, y que tal vez son las oportunidades que se nos comienzan a crear. Entonces, a partir de esto les digo, ¿qué tenemos nosotros en Colombia y pues básicamente en el mundo? Porque este es uno de las características que tiene la propiedad intelectual a nivel internacional, y es que está muy homogenizado la manera como se protegen los derechos de propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como internacional.
Yo, las veces que tengo la oportunidad de hablar sobre el tema, cuando tengo la oportunidad de participar en mis clases o de tener reuniones con clientes, siempre les digo que yo no conozco un empresario, por más pequeño o mediano, que entre comillas sea, que para Colombia una empresa mediana es muy grande por su nivel pues lo que la ley cataloga como una empresa mediana es muy grande respecto del nivel de ingresos operacionales que puede tener. Yo no conozco ninguna que no piense al final de la historia en internacionalizarse. Hoy día la globalización, el comercio electrónico, todas las facilidades que tenemos de redes y demás nos llevan a pensar en que el negocio nuestro puede estar hoy acá en Colombia y haber nacido, para este ejemplo de hoy, en Santa Marta, en Barranquilla, pero el día de mañana esa misma marca, ese mismo producto puede estar comercializándose en cualquier otro país. Entonces, la vocación internacional es muy importante y para resumirles, todas las legislaciones en el mundo, sin importar la orientación política o económica que pueda tener el país, tiene una protección a los derechos de propiedad intelectual que se dividen, digamos, si ustedes lo miran en un gran paraguas, está la propiedad intelectual y dentro de ese paraguas tenemos dos divisiones importantes. Una que está en la columna de la izquierda, que es la decisión 486 del año 2000, que además es una legislación internacional en la medida en que regula la protección de los derechos de propiedad industrial en los 4 países miembros de lo que se denomina la Comunidad Andina de Naciones: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Antes éramos 5, pero Venezuela decidió salirse de la decisión desde la comunidad y entonces ya la decisión andina no le aplica, pero tiene su propia ley nacional de propiedad intelectual que regula los temas. Entonces, en esta decisión que encontramos, lo que se denomina propiedad industrial. Propiedad industrial y derechos de autor, que está en la ley 23 de 1982, como les mencionaba, son activos intangibles que pertenecen a un gran paraguas que se denomina la propiedad intelectual. Primera característica importante, son activos. Lo que pasa es que no son activos tangibles como los que podemos ver, como los carros, como podemos ver un inmueble, un apartamento, un edificio, una casa, sino que son intangibles. Están ahí, pero no los podemos tocar. Entonces, dentro de la definición de lo que es la propiedad industrial, están los signos distintivos, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los secretos empresariales, entre otros. Acá también podríamos mencionar, por ejemplo, que está el nombre de dominio de nuestra página web, muy importante para que tengamos en cuenta para proteger. Si ustedes miran la decisión 486 y lo que es la propiedad industrial versus la ley 23, ven que hay elementos comunes, pero que también pueden diferenciarse entre ellos. Miramos la columna de la izquierda, vemos temas que están muy aplicados a la industria, a generar necesariamente un valor. Con una marca, pues yo lo que pretendo es identificar un producto o un servicio que la gente lo identifique como mío, adicionalmente que me genere pues obviamente un valor y una recordación en el mercado. Cuando tengo una patente, para irnos nuevamente a la vacuna del COVID, pues ¿qué es lo que quiero tener yo? Un derecho de exclusiva que me permita solucionar un problema que está en la industria, ¿sí? Y que se puede replicar. Eso pues nos pasaría con la vacuna perfectamente del COVID. ¿A quién le pertenecería? Pues evidentemente al o a los laboratorios o a las personas que desarrollen esa vacuna. Los diseños industriales, pues con ellos logro identificar una apariencia física que puede tener un artefacto, un producto, y diferenciarlo de los demás que hay en el mercado. Los secretos empresariales, pues piensen ustedes para los que están en la industria de los alimentos o los que pueden estar en la industria del transporte o la misma manufactura, cuando uno tiene unos procesos en los alimentos, una receta o un procedimiento de cómo yo logro tener mis productos en diferentes sitios o el tema del acopio de cierta mercancía, que es un procedimiento especial y único que me hace diferente de los demás que están en el mercado. Eso es evidentemente un activo de la propiedad intelectual. Muchos empresarios no lo toman así o no lo conocen y no lo protegen como lo deben proteger. Y vemos al final muchos conflictos y muchos problemas con ex empleados o ex aliados que, entre comillas, se llevan mi información y me roban ciertos derechos de propiedad intelectual. Ahí simplemente les doy, comienzo a darles unas pildoritas.
Esto es bueno protegerlo porque al final de la historia lo que hace es generarme valor, pero también ayudarme a defender de cualquier tercero que quiera copiarse o infringir mis derechos. Cuando nos vamos a la columna de la derecha, tenemos pues lo que son las obras literarias, las obras cinematográficas, distintas composiciones fotográficas y demás, que nosotros podemos encontrar todos los días en nuestras empresas. Un manual de cómo hacer un proceso, podemos tener nuestras fotos, podemos tener distintos temas de software, etcétera, etcétera, que son protegibles y que también definitivamente nos hacen distintos a los demás que están en el mercado. Entonces, si ustedes, por favor, ya pueden ir y les digo, ahí sigue pasando el tema de la encuesta, les pido el favor que nos respondan estas dos encuestas para mirar los resultados y así poder, digamos, ir manejando la presentación. No sé ahorita cuántas respuestas tengamos, pero veo que hay personas que están acá en la industria de los alimentos, en los servicios, en vestuario no veo a nadie, tecnologías ya hay. Eso está muy bien. Entonces, seguimos con la presentación mientras ustedes, por favor, nos responden la encuesta. Y Juan Carlos, por favor, cuando ya la tengas y se haya ocupado el tiempo, te pido que nos presentes los resultados. Danilo, voy a hacer una cosa y es volver a abrirla para que puedan más personas responder. De forma tal que todos vuelvan a votar nuevamente, por favor, y vuelvo a aplicarla. Ok, gracias. Entonces, mientras ustedes lo pueden hacer, nosotros seguimos acá hablándoles a ustedes de los signos distintivos, ya en particular, si se dieron, y simplemente como para que no me pierdan, tenemos nuestro paraguas y ahorita vamos a hablar de los activos intangibles que se relacionan con la propiedad industrial. Y en la propiedad industrial lo primero que tenemos son, voy a hablarles literalmente de las marcas, que es como lo primero que a nosotros se nos ocurre como empresarios tener. Evidentemente queremos diferenciarnos, queremos tener una marca o un signo que nos diferencie de los demás que están en el mercado. Y es muy importante que nosotros como empresarios, siempre que seamos, no, eso no importa que seamos grandes o pequeños, pero lo importante es que nosotros tengamos nuestra propia marca. Y evidentemente, entre más distintiva sea y entre más diferente a cualquiera que haya en el mercado, pues es mucho más fácil que nosotros le logremos crear valor y diferenciarnos de los demás que hay en el mercado. La experiencia, desafortunadamente, muchas veces nos lleva a tener que los empresarios deciden tener una marca de las que nosotros denominamos muy descriptiva o de alguna manera genérica o parecida a la que hay con terceros. Eso al final de la historia no es bueno para ustedes los empresarios. Yo les digo, el mejor ejemplo que uno puede dar es que tenga una marca que no se parezca a nada. Vamos a poner un ejemplo de las marcas muy grandes que hay en el mercado y una de pronto de algo que pueda llegar a ser una pyme para nosotros y que conozcamos. Si nosotros pensamos en Kodak, que era una marca que existía y que tal vez muchos de los que estamos acá presentes utilizamos por los rollos de fotografía o por las cámaras, pues entendemos que no hay absolutamente nada en el mercado, en ninguna industria, más allá de que sea la fotografía o no, que se parezca a Kodak. Pero Kodak no es ni una palabra que signifique algo en un idioma, ni es un apellido, no es absolutamente nada. Es una marca completamente de fantasía que ayuda mucho a diferenciarse de las demás que hay en el mercado. Si nosotros, por el contrario, traemos una marca muy conocida y muy querida por todos nosotros, como puede ser Crepes and Waffles o, por ejemplo, la hamburguesería, son marcas que están ahí, que son distintivas, que generan mucho valor, pero que desafortunadamente tienen en su expresión palabras que definen alguna de los servicios y eso lo que hace es que le quita un poco más de distintividad y entonces hay que hacer un esfuerzo mayor o tener mucho más suerte, pero generalmente es mucho esfuerzo y mucho trabajo el que me permite a mí ser diferenciable de los demás. Entonces, un primer consejo que uno siempre le da a los empresarios es busque una marca, es correcto, pero entre más distintiva sea y entre menos parecida a lo que usted va a proteger, a lo que va a identificar o a las marcas de terceros, mejor para usted. Un ejemplo de estos para un restaurante es si pensamos en El Corral. El Corral es una hamburguesería porque es un sitio donde se venden hamburguesas, pero El Corral no necesariamente nos define nada
del producto que nos estamos vendiendo. Podemos pensar que en el corral pues hay ganado o algo de donde viene el producto, pero no necesariamente identifica nada de lo que nosotros estamos haciendo. Para mi gusto, esa marca es mucho más fácil de proteger y más difícil que alguien y otro empresario pues utilicen nuestras mismas expresiones porque claramente estaría infringiendo nuestros derechos desde primera mano. Entonces, nosotros, y por eso viene la segunda parte de este slide, es nosotros tenemos que ser conscientes que cuando vayamos a registrar nuestra marca, tenemos que analizar qué marcas hay en el mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y a partir de eso, escoger la que mejor nos convenga. Y no olviden lo que les dije ahorita, la vocación internacional. Ustedes como pequeños o medianos empresarios colombianos no piensan solamente en quedarse en Colombia. Entonces, entre más internacional y más distintiva sea la marca, pues va a ser mucho más manejable y registrable a futuro. Así pues, que digamos, este es un ejemplo de las cosas que hay que hacer y que desde ya les digo, cuando uno tiene los signos distintivos y muchos pues, o todos los temas de propiedad industrial, tiene que ir a una oficina. Y esa oficina en Colombia se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio desde hace mucho tiempo viene abriendo camino para que no solo esté en Bogotá, sino que va y acude a muchas de las ciudades y presenta sus servicios y demás. Y hoy día todo lo podemos hacer en línea o casi todos los trámites se pueden hacer en línea, sobre todo los registrables. Y ahí ustedes comienzan a tener ciertas facilidades y particularidades que pueden tener para mirar si su marca es parecida a una que ya existía o no, o si el servicio que ustedes ofrecen o la marca que pretenden hacer describe alguno de los servicios o de los productos que pretenden distinguir. Entonces, el tener una marca escogida y el iniciar un proceso de registro es muy útil para muchas cosas. Entre esas, porque al tener una marca me genera a mí una recordación importante, es importante para tener una publicidad que le vamos a dar a los terceros, para que ese origen empresarial comience a darse con mis potenciales clientes. Voy a tener un tema de reputación, voy a tener un tema de seguridad jurídica, de tener un derecho exclusivo sobre un signo, voy a generar valor, que es muy importante, y ahora lo vamos a mirar al final. ¿Por qué? Porque los activos intangibles hacen parte de nuestros estados financieros. Y en la medida en que nosotros los incorporemos a ellos como tienen que ser, pues evidentemente nos van a servir para muchas cosas, pero incluso entre otras, para poder apalancar créditos. Voy a parar acá un segundito simplemente para mirar si ya cómo nos fue con las encuestas, Juan Carlos, y los resultados, a ver qué nos sale. Ya la voy a publicar en este momento. Ya deben estar viendo los resultados. Perfecto. Entonces vemos a muchos empresarios acá que están en el sector servicio, muchos empresarios que están en el sector de alimentos, algunos en tecnología, menos en el sector de vestuario y muchos también en el sector turismo. Y los activos, como ustedes ven, el capítulo que más protegen ustedes, los empresarios, definitivamente son las marcas. Después de esto nos vienen los derechos de autor. Todos, evidentemente, tienen alguno. Yo voy a ir un poco abajo, algunos no respondieron. Y ninguno, curiosamente, tiene un porcentaje alto. Secretos empresariales también conocen y tienen, y eso es muy, muy importante para nosotros como empresarios, que ustedes tengan los secretos empresariales protegidos y conozcan esta figura. Las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales son otra de las figuras que nosotros podemos proteger como empresarios. No todos podemos dedicarnos a tener patentes. Uno de los grandes, digamos, obstáculos que hemos tenido en nuestros países, en Latinoamérica y Colombia, pues obviamente no es la excepción, es que ha existido una ruptura entre el gobierno y la inversión que se le puede dar a la innovación y al desarrollo y los empresarios, e incluso a veces diríamos la universidad, el sector educativo como tal. Algo que ha venido cambiando con el tiempo. Nosotros hemos en los últimos 10 años duplicado la inversión, pues digamos lo que se le otorga de presupuesto en el Producto Interno Bruto del país al tema del desarrollo y la innovación. Y eso se refleja en que ya muchas instituciones educativas
son líderes en el tema de las patentes y de los modelos de utilidad a nivel nacional. Pero falta que todos los empresarios se vinculen más con el gobierno y con estas entidades educativas para que generemos ese conocimiento. A partir de esta crisis, y aquí vuelvo a traer el ejemplo de la crisis y de lo que son las oportunidades, ustedes han visto y han oído noticias de que empresarios se han volcado de producir algunos bienes para poder terminar produciendo ventiladores u otros productos que están en la industria del COVID y que han funcionado muy bien para todos. En ese orden de ideas, eso pasa con alianzas, y las alianzas son los empresarios con las universidades desarrollando temas. Eso es un caldo de cultivo maravilloso para innovar y desarrollarnos, y ese es el futuro que tenemos nosotros, y por eso, entre otras, es el acercamiento de la universidad con ustedes, con el sector de las pymes, para decirles, acá estamos. La idea es esa, apalancarnos entre todos, ayudarnos, generar un tejido importante de conocimiento que les ayude a ustedes a generar nuevas invenciones que sean eventualmente patentables y que pues evidentemente tengan una protección. Nuevamente, el factor internacional acá es muy importante. Nosotros acá estamos hablando de que cuando yo tengo una patente, créanme, nunca una patente se queda a nivel nacional. Cuando yo tengo una patente, definitivamente yo estoy pensando en un tema que soluciona algo, o sea, una solución a un problema técnico que hay en una industria. Y ese problema técnico que está en una industria está a nivel mundial. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno realmente, comillas, le pega a la fruta y tiene una patente, pues las ventajas que tiene son gigantescas. Lo importante es conocer que hay que registrarlo, que hay que ir a protegerlo y que hay que protegerlo en los países donde uno eventualmente quiera explotar su invención a través de terceros o directamente, pero pensar siempre que la protección de sus activos de propiedad industrial es una necesidad, es el pilar esencial para que yo pueda apalancar mi crecimiento y obtener los privilegios que puedo tener de ellos. No registrar una invención quiere decir que yo la estoy poniendo en el dominio de lo público y que cualquier tercero puede utilizar esa información, esa tecnología, sin pagarme un solo peso, un solo dólar de regalías. Ese sería un gran error para un empresario que verdaderamente esté pensando en solucionar un problema técnico en una industria. Entonces, por eso esta frase de quien gana la carrera es quien logra el derecho de exclusiva, porque de los temas que estamos tratando, y simplemente piénsenlo nuevamente, traigo el ejemplo del COVID, hay 5 o 6 laboratorios que están trabajando eventualmente en tener una patente, pero vamos a llegar, todos son una patente para el tema del COVID, lo que no vamos a saber es qué principios activos desde el punto de vista químico utilizan y demás, pero el que primero llegue es el que evidentemente va a ganar esa carrera y va a obtener más beneficios. Entonces, en ese orden de ideas, les insisto, lo importante acá es que nosotros sepamos qué tenemos, ¿sí? Y ya lo vamos a mirar en la segunda parte de la charla, es cómo nos hacemos esas preguntas y qué tenemos. Si hablamos de los diseños industriales, entonces los diseños industriales es uno de los temas que más desarrollamos acá en Colombia y que deberíamos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. El diseño industrial es la manera como nosotros identificamos un producto, ¿sí? La apariencia física que puede tener él. Y en eso somos muy activos. Pero cuando le queremos meter una ventaja, una funcionalidad al mismo, ya estaríamos hablando del capítulo de las patentes. Y el problema nuestro está ahí, en que nos quedamos, hacemos unos diseños a veces muy bonitos, pero no estamos yendo un paso más adelante. Ese paso más adelante lo tenemos y tenemos que tratar de llegar allá y trabajarlo para que tengamos no un diseño que tiene una protección particular, sino una patente que tiene una protección mucho mayor con un ámbito de aplicación más grande en la industria y también, como les digo, a nivel internacional. Ya si pasamos un poco al tema de las obras literarias, científicas y cinematográficas, pues todos ustedes eventualmente pueden tener un software. Muchos de ustedes tienen un software, pero es un software por el cual ustedes pagan una licencia, con lo cual ahí les quiero decir, claramente hay activos de propiedad intelectual, pero son de un tercero. Y no porque tengamos una licencia nos hace menos o más. Evidentemente, hay que enfocarnos. El principio de la especialidad que los economistas tienen quiere decir que nosotros nos enfocamos en lo que realmente somos buenos.
o en lo que nos hacemos. Entonces, pues yo probablemente no tengo que desarrollar un software de facturación, más bien me enfoco en mi producto o en mi servicio y licencio el software de facturación y con eso todos funcionamos y no gasto yo el tiempo que no sé. Y ese es un poco el enriquecimiento que tenemos de la propiedad intelectual para acompañarnos. Las páginas web, lo que nosotros desarrollemos como propio, se puede proteger acá como una obra, una combinación de obras. Como les decía, acá hay que pensar, si estamos en la industria de los alimentos, ¿qué hago yo con mi receta? Mi receta es mi receta, es una receta secreta. Y piensen en los grandes empresarios o en alguien que sea pequeño. Mi receta la conoce quién. ¿Quién me acompaña a mí haciendo mi receta? Entonces es del cocinero, es mía como empresa, como restaurante que quiere mañana franquiciar este negocio y crecer a nivel nacional e internacional. Y ahí nos tenemos que preguntar qué queremos hacer. Entonces, nos vamos protegiéndolo como una patente, lo protegemos como el secreto empresarial, lo protegemos como una obra de derechos de autor, lo dejamos como el secreto empresarial y lo protegemos como tal, pero el elemento en común, vuelvo y les digo, es hay que protegerlo. Lo que sea que tengamos, hay que mirar cómo lo protegemos porque la importancia y la ventaja de nosotros está en ese pasito adelante que damos, que es comenzar a proteger. Vuelvo a los secretos empresariales. Los secretos empresariales son, es información y todos en la empresa tenemos información. Por más pequeña, o mediana o grande que sea nuestra organización, nosotros tenemos información que pasa por ella. Y si ustedes piensan, y si siempre ponemos como una gráfica que fuera pues una pirámide, si ustedes la quieren ver, en la base de la pirámide y hasta la mitad, ustedes van a tener una información normal que tiene que fluir y tiene que pasar por todo el mundo. Dan un paso más arriba y encuentran una información que se puede denominar confidencial. Y esa información es muy importante y tiene un valor, pero está limitada en el tiempo. Cuando dan un brinco más allá y tienen una información que es secreto empresarial, tiene unas condiciones que están definidas por la ley. Aquí las vemos. Debe ser una información que es secreta, o sea, que no se conoce, que no es obvia para terceros, que tiene un valor comercial por ser secreta. Y tercero y muy importante, que hemos tomado medidas para mantenerla como secreta. Entonces, piensen en que nosotros tenemos un restaurante y tenemos la fórmula que nosotros creemos que verdaderamente hace diferentes nuestras hamburguesas. La manera como sazonamos la carne, la manera como molemos la carne, la hace diferente a las demás. Absolutamente respetable y tenemos una manera de sazonarla que creemos que es un ingrediente secreto. ¿Quién conoce eso? Un trabajador. ¿Qué pasa a los 5 años que ese trabajador decide irse? Porque pues tiene la libertad de ser independiente también y probablemente como nosotros empezar un negocio y se lleva la fórmula y se lleva la receta. ¿De quién es la receta? ¿Y qué problema tenemos cuando él se la lleva? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué hicimos nosotros como empresarios para proteger nuestro secreto empresarial y nuestra receta de terceros? Entonces, nuevamente, elemento en común y muy importante para que a ustedes les quede claro en esta primera parte de la charla es qué activos tiene, conózcalos, sepa que los tiene y cuando sepa que los tiene, incluso antes de empezar su proyecto, ese es el momento ideal para hacerlo. Yo quiero lanzar mi pyme, quiero lanzar mi pequeña empresa, tengo mi capital. ¿Yo qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué necesito tener? Y comienzo a proteger mis activos de propiedad intelectual. Entonces, aquí, si ustedes lo miran, y antes de entrar a esta parte del capítulo como activo, que es la segunda parte, Camila, si quieres, y no sé si hay algunas preguntas que podamos comenzar a resolver y alguien que quiera levantar la mano, estamos abiertos, vamos a abrir un momento el espacio para que ustedes pregunten. Por el momento todavía no hay preguntas. Esperemos un momento a ver. Vamos a abrir el espacio 2 minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta. Mientras de pronto sale alguna, vuelvo y les repito, de estos primeros 20 minutos, lo que quiero decirles y como elementos que nos queden claros y para resumir, es la propiedad intelectual se divide en 2 grandes ramas, los cuales son la propiedad industrial y los derechos de autor.
ambos activos intangibles, ambos protegibles desde distintas perspectivas, cada uno con protecciones distintas y que no necesariamente son excluyentes los unos de los otros. Podemos tener en una misma empresa patentes, marcas, diseños industriales, secretos empresariales, la vocación internacional como un elemento predominante y preponderante para que ustedes lo tengan en cuenta. Adicionalmente, el tema de que todo se registra y tal vez omití decirles que si bien es cierto en la propiedad industrial está la Superintendencia de Industria y Comercio, en la parte de los derechos de autor, si bien nacen con la creación de la obra, se recomienda que se inscriban esas obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que también, al igual que la Superintendencia, tiene casi todos sus trámites hoy día virtuales y funcionando de una manera muy, muy eficiente. No sé, Camila, si hubo, si no, pues pasamos a nuestra segunda parte. No hay preguntas. Perfecto. Entonces, ya habiendo terminado esta primera parte y conociendo que los activos intangibles son demasiado importantes para ustedes, pues vamos a mirar qué hace uno y qué puede tener esto como un activo. Entonces, si nos traen beneficios, pues es lo único que nos puede traer tener un activo de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque puede generar ingresos, ¿cierto? Sin lugar a dudas, cuando ustedes piensan que tienen una marca, pues definitivamente, como les decía, tiene dos variables. La primera que me identifica frente a los demás, pero la segunda me sirve como un elemento para poder hacer publicidad. ¿Por qué? Porque me genera la recordación, me genera ese origen empresarial que aquel que recompra y que realmente se vuelve cliente de mi producto o mi servicio, pues viene y está conmigo nuevamente. Entonces, tener cualquier activo de propiedad intelectual va a ayudarme a eso. Si ustedes lo piensan el día de mañana, cuando uno empieza sus proyectos y sus emprendimientos, yo se los puedo dar como un ejemplo mío y en la presentación Juan Carlos lo decía, yo tuve una firma, entre comillas, boutique, pero siempre quise crear mi marca y mi recordación ofreciendo un servicio para que el día de mañana yo pudiera, entre comillas, entrar a una organización e internacionalizar mi práctica. Y ese, pues, fue el objetivo. Para mí era más fácil porque creé un valor, tuve algo que quise hacer desde el día uno, pero eso no cambia porque ustedes ofrezcan servicios y sean una agencia de viajes o porque ustedes están en un restaurante y porque tienen un grandioso restaurante que es solo uno, pero están hoy en Santa Marta y mañana quieren estar en Barranquilla. Es exactamente lo mismo. Yo pienso tener inversionistas, quiero obtener financiación, el activo o los activos intangibles que yo tenga protegidos pues me van a ayudar a obtener esos inversionistas y esa financiación. De eso ustedes no tengan la menor duda. Cuando uno vende o se fusiona, pues evidentemente ustedes entenderán que gran parte de los activos están en los activos intangibles. Y ahí sí, pues yo no es la charla para hablar de las grandes empresas, pero pues es donde están los grandes valores de una marca o de un activo intangible. Y entonces uno siempre pone el ejemplo de Coca-Cola. No sé cuántas plantas para embotellar y fabricar pueda tener Coca-Cola, pero la marca Coca-Cola no, no se puede equiparar a ese valor. Es mucho más. No sé cuántas veces más, pero es mucho más que lo que pueden ser los activos intangibles que una empresa como estas tenga. Y eso nos pasa a todos nosotros. Generalmente nosotros, cuando somos pequeños y medianos empresarios, valemos por ese know-how y por eso que hacemos nosotros, por esa marca que hemos venido creando, porque muchas veces lo que menos tenemos son activos tangibles, ¿sí? Entonces, tendremos par de computadores y tendremos 5 o 6 empleados, y entonces pues depende de lo que tengamos. Voy a ofrecerles un tema de turismo, pues tenemos 3 vans que nos ayudan a hacer el tema, pero el conocimiento de cómo ofrecer el servicio, el tema de ser los mejores ofreciendo una guía turística bilingüe o demás, pues eso va es inherente a nosotros, a unos activos intangibles que se van creando y a una manera de ofrecerlos y que eso solo lo podemos hacer y generarle valor cuando protejamos los activos. Si seguimos adelante de cuáles son las ventajas que puede tener, pues mejora la imagen, como yo les he dicho, porque genera recordación y además buena reputación. O sea, una imagen con una buena marca
y con unos buenos activos intangibles están. ¿Me ibas a decir algo, Camila? Sí, ya hay una pregunta en el chat sobre secretos. No sé si quieras esperar o la resolvemos de una Si vez. quieres, dale, si quieres, la resolvemos. Mira, la pregunta la hace David Espitia y pregunta, ¿hasta qué punto es posible tener secretos? ¿No están en contra de los derechos del consumidor? No, pues David le contesto, básicamente, no deberían, pensemos en un secreto empresarial como esa receta que yo les puse ahorita. La receta es mi receta y mi receta, pues yo no tengo por qué pasársela a nadie. El consumidor siempre va a poder acceder a la hamburguesa y a la fórmula que está, pero la receta sigue siendo mía. No habría una afectación al consumidor y a ese, por ejemplo, en el caso que les puse de ese ex empleado que decide irse y montar un restaurante y hacer también hamburguesas porque tiene todo el derecho a hacerlo. Yo lo único que le digo es, usted haga hamburguesas, pero pues tenga su propia fórmula, tenga su propia receta. Usted no tiene por qué copiarse de mí y no tiene por qué usar un activo que sea mío. Es equiparable como a una marca. Ponga su negocio, pero por favor ponga una marca que sea distinta a la mía. Yo no le estoy diciendo que no compita, no le estoy diciendo que no salga al mercado a ofrecer. Y no estoy impidiendo, evidentemente, que haya competencia. Lo que estoy impidiendo es que un activo mío se pierda simplemente porque un tercero decidió explotarlo sin pagarme regalías y sin hacer nada de lo que tiene que hacer. Tenemos otra pregunta de Dairo Ramos. ¿Cómo se debe estructurar la documentación para solicitar el registro de una patente? Listo. Entonces, si quieren, como vamos a esa parte y ese es el diagnóstico de Airo, entonces, pues le voy a contestar rápidamente, pero uno, generalmente, el equipo de especialistas que puede trabajar con usted y cuando usted tiene una patente, pues se vuelve un tema que el empresario no lo puede hacer solo. El empresario, cuando ya tiene una patente y sabe que tiene una invención y que de pronto puede llegar a ser patentable, tiene que trabajar con un especialista. Y generalmente ese grupo de especialistas está conformado por un abogado o por abogados y por ingenieros. Y generalmente están en el mismo sitio. La oficina de abogados trabaja con ingenieros y muy seguramente usted, si desarrolló una invención, pues tiene ingenieros que están trabajando con usted. Entonces, ese equipo interdisciplinario es el que hace todo el documento para establecer si esa invención es patentable y ahí es donde se escoge el país o los países donde ustedes quieren proteger esa invención. De ahí nace absolutamente todo. Tenemos una última pregunta y es de Juliana Rendón. Buenos días. Si una marca ya está registrada y luego llega otra que es parecida pero no igual, ¿cuál es la recomendación? Sé que si la segunda intenta registrarse, pues probablemente la superintendencia rechazará esa solicitud, pero si nunca se registra, Sí, definitivamente, y aquí está un poco la respuesta está en que previene litigios y crea cultura de respetos el proteger la propiedad intelectual y tenerla verdaderamente como un activo. En efecto, si nosotros vamos a registrar la marca que es en principio parecida a una que ya existe y que está registrada, pues muy probablemente o esa persona que ya la tiene registrada presentará un trámite que se llama de oposición y podría impedir nuestro registro. O la misma Superintendencia de Industria y Comercio podría citar como antecedente que hay una marca parecida y por lo tanto no nos registra la marca. ¿Cuál sería mi recomendación para ese cliente que llega con una marca que es parecida a la de otro y está empezando? Pues lo mejor definitivamente es tratar de buscar una marca y registrar una que sea completamente diferente. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen con esa marca que se parece a una que ya está, ustedes van a invertir mucho tiempo y de pronto muchísimo dinero y mucho esfuerzo. Y el posicionamiento de la misma, pues no va a ser el mismo porque no tienen un activo intangible que esté registrado. Y entonces para algo que vamos a ver más adelante al final es, por ejemplo, entregar como una garantía mobiliaria mi activo intangible, no lo puedo hacer porque no tengo. Porque para que yo pueda tener ese activo registrado, tengo que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, tal vez la primera recomendación es, uno se encariña a veces con una marca y quiere, pero es difícil
si la marca ya está registrada, es preferible buscar alternativas, trabajar pues si se tiene, con una agencia de medios, con alguien que le ayude a uno a crear una marca de terceros. Pero pues yo sé que suena a veces como que, ¿cómo así? Pero es mejor uno invertir esa plata y no poder posicionar a futuro mi negocio como yo quisiera. ¿Hay otra o quieres que ya sigo, Camila? Creo que. Aló, perdón, estaba en silencio. Sí, lo que pasa es que Juliana está aclarando que es ella quien tiene la marca registrada y es la otra la que se parece a la de ella. Ok, Juliana. Entonces, claramente, pues uno previene litigios, pero si ya no lo puede prevenir porque la gente está usando la marca mía y yo la tengo registrada, hay dos acciones básicamente que son distintas en el derecho. Una que se podría llamar la infracción marcaria, dependiendo del caso, y la otra que sería de competencia desleal. Las dos no son excluyentes, se pueden dar en el mismo tiempo. Y las acciones están ahí. La legislación lo protege a uno y esa es una de las ventajas, Juliana, de haber registrado su marca, que uno puede tener acciones en contra de terceros e impedir que sigan usando su marca en el mercado. Obviamente con las restricciones que hay, ¿no? Y es que sea la marca para productos y o servicios iguales o similares y que la marca se considere que definitivamente es parecida. Pero podrían darse las dos acciones eventualmente. No sé si ya con eso le contestamos a Juliana, pero si necesita más aclaración, con el mayor gusto. Sí, Entonces, que sí, ya aclarado. perfecto. Entonces, otra de las ventajas que tiene la propiedad intelectual es que nos ayuda a disminuir los costos para la empresa. Y piensen ustedes que no solo es por eventuales litigios o reclamaciones que tengamos de terceros, sino porque realmente al manejar bien los activos intangibles, nosotros vamos a poder disponer de recursos para recursos humanos o para temas de terceros, acuerdos con competidores o con terceros que podamos hacer que nos ayudan a minimizar ciertos costos, pues, y a disminuirlos en la medida en que pues, no tenemos que invertir doble por algo que ya está o que no tenemos que correr el riesgo de indemnizar a un empleado o pagarle para que guarde silencio sobre una información que es confidencial o secreto empresarial nuestra por miedo a que se vaya a competir o a la competencia. Entonces, en ese orden de ideas, si sabemos administrar, por ejemplo, en el caso del secreto empresarial, el contrato que sea, nosotros vamos a no tener que pagar plata por el silencio de un ex empleado. Eso, por ejemplo, en el tema práctico, es un ejemplo de cómo la debida protección de los activos nos sirve. Aquí viene la segunda parte. ¿Qué debemos hacer todos los que estamos trabajando para una pyme o somos parte de una pequeña o mediana empresa en cualquier lugar del mundo? Tenemos que preguntar, diagnosticar y luego de eso actuar. La primera pregunta es, ¿qué activos de propiedad intelectual tengo o aspiro a tener? Porque es innegable que cualquier empresario lo tiene. No conozco ninguno, o sea, ni siquiera empecemos desde el o sea, desde el informal, no nosotros, los informales. Tengo mi puesto de perros calientes o de ceviche en Cartagena. ¿Yo qué hago? Lo primero que hago es identificarlo con una marca. Lo que pasa es que probablemente no la registro porque no tengo los ingresos, porque considero que es caro, porque no tengo el tiempo, porque no conozco, pero lo primero que hago es poner una marca. Eso es innegable. Entonces, hay que pensar y hacernos ese cuestionamiento. ¿Qué tengo o qué aspiro a tener si es un emprendimiento el que quiero arrancar? ¿Qué características tiene mi producto, mi procedimiento o mi servicio que me hagan único, diferenciable a los demás? Hay negocios que evidentemente tienen muy poca innovación, ¿sí? Y que simplemente son lo que están y entonces uno tendrá una marca, punto. Pero hay otros que tienen un producto que tiene una innovación, que ha representado un desarrollo particular, o yo tengo un procedimiento que realmente yo siento que hace que sea diferente a cómo funcionan los demás en el mercado. Y entonces en ese orden de ideas, después de analizar eso, yo ya sabré por dónde me tengo que ir. ¿Tengo documentados o no tengo documentados los procesos?
Ese es uno de los grandes temas que nos pasa a nosotros porque la competencia de todos ustedes y mía, de los pequeños y medianos empresarios, son nuestros trabajadores. Nuestros colaboradores de hoy son los que el día de mañana inician su emprendimiento o se van a la competencia y se llevan la información y se la llevan o porque no conocen o porque son malos y se la quieren llevar. Y nosotros, sin procedimientos y sin protección, perdemos el activo. Y ha pasado y pasa en muchas industrias, en muchos negocios familiares y demás. Esto es algo que es recurrente. Por eso nos tenemos que hacer la pregunta. Y segundo, pues ya lo miraremos cuando digo diagnosticar y actuar, es documentarlos. Tome fotos, grabe, escríbalos. Todo tiene que estar en la mejor manera posible documentado. ¿Qué importancia tienen esos activos intangibles para mi desarrollo empresarial? En la medida en que yo sé y categorizo los activos intangibles que estoy protegiendo, yo le puedo dar más importancia a unos y a otros. A partir de eso, entonces yo miraré cómo desarrollo y qué inversión le pongo a uno que al otro. Si yo estoy, por ejemplo, en la industria farmacéutica, lo lógico es que yo debería darle mucho más desarrollo a la parte de innovación que de pronto a la parte de una página web. ¿Sí? Es simplemente por decir un ejemplo. Pero si estoy en el sector de la tecnología o soy una fintech y quiero desarrollar una aplicación, pues probablemente el éxito mío está es ahí, en esa parte de innovación tecnológica, más que en registrar una marca. Pues la marca ya la tengo, pero lo importante es cómo desarrollo yo ese servicio, porque pues es donde está la esencia de mi negocio. Categorizarlo y desarrollar y invertir en cada uno la parte proporcional que corresponda es vital. La pregunta que les decía antes, ¿soy el dueño de la propiedad intelectual que hay en mi empresa o soy un mero licenciatario? La historia dice, y eso sí no hay nada que hacer, que usted hace más plata cuando otorga las licencias que cuando paga las licencias. Porque cuando usted otorga las licencias comienza a recibir dinero de muchas más personas. De ahí que la gente siempre piense en que su negocio sea una franquicia y que se pueda desarrollar y que tenga una presencia nacional, internacional, y eso es lo que hay que buscar. Entonces, yo dónde estoy, qué parte tengo, si soy licenciatario o no, respeto los derechos de propiedad intelectual de terceros, que es otra de las máximas que tenemos que tener. No porque seamos pequeños o medianos empresarios tenemos una patente de corso para infringir derechos de propiedad intelectual. Todo lo contrario, creo que es necesario para generar credibilidad y respeto en el mercado que nosotros respetemos, valga la redundancia, los derechos de los terceros. ¿Tengo o planeo tener políticas de propiedad intelectual? No crean que porque uno sea una industria que no sea de las multinacionales, no va a tener un plan de propiedad intelectual. Hoy día hay políticas de compliance para todo, para contratar, para temas de datos, etcétera. Pues hay que tener unas políticas de qué vamos a hacer con la propiedad intelectual. Yo voy a incentivar, por ejemplo, a mis colaboradores, voy a entregarles un bono porque me traigan un nuevo producto, porque desarrollen una nueva marca, porque me digan cuál es el nicho de mercado al que tenemos que llegar. Yo todo eso lo tengo que tener y eso ojalá lo tenga plasmado en una política de propiedad intelectual. Eso lo único que hace, créanme, es generar valor, crear cultura y ayudarles a que ustedes verdaderamente pasen a un escenario completamente distinto de credibilidad frente a terceros. ¿Y qué terceros son? Los terceros que yo les mencionaba. Ustedes tienen a los inversionistas, probablemente, tienen a los bancos, tienen a las mismas entidades nacionales como la superintendencia y demás. Yo les quería mencionar algunos incentivos o algunas ventajas que pueden tener y que ustedes, no sé si todos conozcan, pero cuando ustedes están enfrentados a registrar sus activos, una de las grandes talanqueras que se le presenta a los empresarios es el costo. Y además, la pregunta es, ¿esto lo tengo que ver como un costo o es una inversión? Y la respuesta que yo les daría es, nunca miren esto como un costo. Esto al final de la historia es una inversión. Y esto que ustedes pueden incursionar en un pago de unas tasas oficiales
y eventualmente en unos honorarios profesionales son mínimos frente a los beneficios que les puede traer a ustedes el registro de una patente y el licenciamiento de la misma. O sea, no tienen una comparación. Pero es entendible que a veces se mire como que es muy costoso y el abogado es costoso, etcétera. Y entonces, pues la respuesta es, mírenlo como parte de su inversión, como parte del desarrollo, pero también es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene incentivos para que las pequeñas y las medianas empresas paguen menos de lo que pagan las empresas grandes. Y eso mismo, créanme, está reflejado en cualquier legislación de cualquier país. Si uno logra demostrar cuál es su origen y si uno es una pequeña empresa, etcétera, tanto en Estados Unidos como en el tema de los tratados internacionales ante la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hay tarifas diferenciables para las pequeñas y las grandes empresas. Eso es un incentivo. ¿Y es un incentivo para qué? Para que, oigan, venga, protéjase. Este es el inicio. ¿Por qué? Porque después de protegido es que ustedes administran. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que suscribir acuerdos de confidencialidad, tienen que hacer muchas cosas con la gente, pero miren ustedes, digamos que otro de los temas importantes que quiero decirles, pues ya son las 12 y comienza a cortárseme el tiempo, el tema que hay en las garantías mobiliarias y la propiedad intelectual. Nosotros en Colombia, ya, y mire, estoy hablando desde 2013, se introdujo una ley que es la de constituir una garantía mobiliaria. Si yo les preguntara a ustedes, y no quise hacer la pregunta intencional, pero si yo les preguntara a ustedes cuál es una de las talanqueras que se nos presenta a los empresarios cuando vamos a los bancos, y son las garantías que nos piden. Yo no sé si todos ustedes han pasado por lo mismo que yo pasé, pero cuando uno va al banco le dicen, perfecto, Danilo, usted es muy querido, yo sé que ha sido juicioso y que tiene la empresa y que ahí va, pero pues necesito que me dé una garantía suya y que me dé un pagaré en blanco o que eventualmente me hipoteque su bien y uno dice, ¿yo cómo hago si yo lo que quiero es diferenciar mis activos, digamos, personales que he ido creando de mis activos de empresario? Porque pues una cosa es mi empresa, que le puede ir bien o mal, y otra cosa es ya lo que tengo yo como persona. Y yo por lo menos cada vez que voy al banco me enfrento a ese problema, que siempre que me van a decir, me dan plata, pero me dan plata haciendo lo que les digo, deme un pagaré en blanco, con lo cual quedo yo pues expuesto absolutamente a todo, o que tenga que hipotecar un bien inmueble o, pues en aras de que tenga un préstamo. Curiosamente, los activos intangibles se vuelven un factor importante para esto, para lograr diferenciar los activos que nosotros muchas veces como pequeños y medianos empresarios tenemos. Porque es que aquí sí la marca vale mucho más y la marca es lo que vale. Y si nosotros logramos presentarle a una institución financiera que es que esta marca, sin perjuicio de quién esté detrás ni nada, tiene un valor en el mercado, pues uno debería tratar de lograr con el banco y el banco verlo así, que esa es la tarea, la segunda tarea muy importante, que el banco vea que realmente ese activo intangible vale mucho más que un apartamento y que entonces esa garantía es la que se tiene que dar. Eso es una posibilidad, está ahí. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es registrar nuestros activos de propiedad intelectual, porque si no los tenemos registrados y protegidos, pues obviamente no vamos a poder acceder a ese registro y a constituir una garantía mobiliaria que nos sirva para presentarle al banco. Entonces, el ejercicio, y por eso quería terminar un poco con esto, es decirles, ustedes lo primero que tienen que hacer es el ejercicio de saber qué tienen, protegerlo y después comenzar a usarlo y explotarlo bien, porque esto lo único que les puede generar es mayores ingresos, mayor valor a la empresa y mejores oportunidades que como empresarios que están en un paso de pequeña a mediana empresa, lo único que los puede llevar es verdaderamente a competir de tú a tú, no solo entre ustedes, sino eventualmente con grandes empresas y ponerse en un nivel realmente superior, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. Yo quiero terminar con esto. No sé si, pues, digamos, aquí está un poco el trámite de cómo constituir la garantía para temas de propiedad industrial, pero lo importante es que primero hay que registrar la marca y después sí ya uno lo hace.
Obviamente ya para estos momentos uno podrá valorar la marca, podrá saber cuánto vale. Y lo otro que ustedes no pueden olvidar acá, muy importante que se los mencionaba antes, es que después de que protegieron y registraron ante las autoridades competentes su activo de propiedad industrial, lo lógico es que ese se vea reflejado en sus estados financieros. Ese es otro de los defectos que muchas veces los empresarios cometemos, y es que no lo incluimos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto vale la marca? No, pues lo que me costó registrarla, y lo que le costó registrarla no fueron ni siquiera 2 millones de pesos. ¿Sí? Y si pagamos un publicista que nos ayudó a crear la marca, pues nos costó otro tanto, pero no cuesta 10 millones de pesos. Pero en el mercado la marca no vale 10. En el mercado la marca vale muchos cientos de millones de pesos. Muchos millones de pesos. Entonces uno tiene que saber ir de la mano con sus contadores, con la gente, creándole el valor a la marca para que eso que está reflejado ahí, pues evidentemente pueda servirnos para el programa de licenciamiento a terceros, para temas de franquiciar el negocio, para temas de ir a pedir un préstamo, para temas de fusionarnos o vender nuestra empresa. Creo con esto, pues por lo menos haberles dado un champú, si se puede llamar así, un paso por los temas que la propiedad intelectual les puede servir. Y estoy abierto a ayudarlos y a compartir las preguntas que puedan tener. Juan Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Esperemos las preguntas que hay en el chat, por favor, para darle respuestas. Tenemos una pregunta de Marisol Mejía. ¿Cómo hacemos con una receta familiar que tiene 50 años y ahora una empresa de alimentos la saca en producción industrial? ¿Se puede hacer algo contra la empresa? Pues digamos, sí, uno podría, teóricamente sí, ahí obviamente ustedes entenderán que hay que mirar el caso y saber eventualmente esa receta familiar, cómo y por qué llegó a esa industria y por qué comienzan a explotarla de una manera industrial sin respetar eventualmente los derechos de propiedad intelectual de esa empresa familiar. Podría haber un caso, sin lugar a dudas, y uno, la primera pregunta que uno haría es, ¿algún trabajador nuestro, alguien que conoció la receta, entró a trabajar a esa empresa? Y preguntas más allá que tendría uno que hacerles a esa empresa familiar. ¿Usted cómo protegió la receta? ¿Qué hizo para tenerla? Y pues obviamente dependiendo de eso uno podría saber si hay un caso y si el caso es fuerte o no es un caso fuerte. Pero o sea, y digamos el tema es como lo que hay que hacer, ojalá, es protegerla desde el principio. O tan pronto uno pueda y se dé cuenta de hacer un diagnóstico, tome las medidas de protección porque pues obviamente uno podría evitar que cosas como estas pasen. Otra pregunta de Vladimir Pineda. Deseo registrar mi marca. Sé que tiene un costo ante la superintendencia. ¿Es cierto que si no me permiten registrar la marca pierdo el dinero? Sí, señor. Digamos que el trámite ante la superintendencia es un trámite que hay que pagar por hacer el trámite, pero el hecho de que la marca sea registrable o no es un tema que va en ese procedimiento que yo les contaba, y si el resultado al final es que la superintendencia considera que la marca de uno es irregistrable, lo que uno pagó no se lo devuelve. Sí, eso es así. Por eso es tan importante, Vladimir, hacer la búsqueda que se denomina una búsqueda de antecedentes, y es establecer con esas bases que tiene la superintendencia y eventualmente, si usted tiene un abogado que le colabore, poder establecer qué marcas hay que ya estén registradas y eventualmente pues hacer una búsqueda, aunque sea preliminar en la web y mirar redes sociales, porque pues eventualmente si uno está expuesto no solo, mire ese caso, usted estaría expuesto a perder lo que pagó de tasas, eventualmente lo que le pagó al abogado, perder tiempo y perder lo que le costó crear esa marca que no pudo registrar. Ya, ahorita no veo más preguntas. Danilo, pues muchas gracias por la participación. Agradecemos especialmente este tiempo que nos has dedicado con la información valiosa para todas las empresas. Y
Esta sesión va a quedar dentro de la página de Facebook Estamos Contigo Caribe para que puedan consultarla de forma posterior si encuentran algún otro tema que les haya quedado con inquietudes. Agradecemos de manera especial la respuesta de la región Caribe a esta iniciativa. Sumamos más de 60 aliados entre alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, gremios, entidades de apoyo a todas las pymes y los medios de comunicación. Entre ellos, un especial saludo a nuestro aliado RCN como aliado principal, el Universal, la República, el Isleño y demás diarios locales. Los invitamos al panel que realizaremos el próximo 17 de junio con los presidentes de las cámaras de comercio en el Caribe, donde hablaremos sobre la reactivación económica en la región. Y continúen por favor con los demás paneles de esta semana. Todavía tenemos 10 alternativas para trabajar con ustedes en otros temas. No olviden por favor responder la encuesta que llega a sus correos en donde se registraron para poder seguir mejorando en estos ejercicios que estamos haciendo con ustedes. Estamos Contigo Caribe es una campaña promovida por Unidad Andes Caribe con su directora Marcela Ariza, que cuenta con el respaldo de sus 60 aliados y que estamos apoyando a todo el tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa. Muchas gracias y nos vemos nuevamente a las 3 de la tarde con la siguiente conferencia. Gracias a todos. Que estén muy bien, Juan Carlos. Un placer. Muchas gracias. Marcela, gracias.